Saludos amigos de su programa Así Vamos. En el día de hoy tenemos un programa bastante importante con una entrevista bastante en detalle, con detenimiento. Podemos ver cómo vamos a abordar un tema en la República Dominicana, que es el tema de la justicia dominicana. Para ello tenemos un invitado especial, de grandes ligas, como diríamos, al magistrado Jorge Subero Isa, quien fue presidente durante cerca de 14 años de la Suprema Corte de Justicia. Con él vamos a hablar del debido proceso, de los expedientes judiciales, de la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Todos estos temas de interés que tienen que ver con el Ministerio Público y la justicia dominicana, vamos a abordarlo en esa entrevista que quiero que veamos en detalle con nuestro invitado de hoy, el magistrado Jorge Subero Isa. Continúe con nosotros en su programa Así Vamos y gracias por acompañarnos. Siéntanse con confianza, con esperanza y con la seguridad de que vamos adelante. Vamos adelante, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y esta no va a ser la excepción. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ya sea en sus condiciones también de regidores, directores locales, porque se hace necesaria esa convivencia del gestor con los sectores líderes de las comunidades en cada uno de los escenarios territoriales del país. Saludos, don Jorge Subero Isa, aquí entre amigos, magistrado. Hoy vamos a hablar con los amigos televidentes de una manera como orientadora,
sobre el tema de la justicia dominicana, su experiencia, los temas de actualidad. Para nosotros un placer y yo diría que un gran honor compartir contigo aquí esta entrevista, y digo contigo por la confianza. Para tratar estos temas de interés de la República Dominicana, le damos la bienvenida a su programa, nuestro programa, Así Vamos. Magistrado Subero Isa, todos lo conocemos, presidente de la Suprema Corte de Justicia, de Junta Central Electoral y toda una experiencia de Estado. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Héctor, por la invitación a este programa. Vamos a entrar con una parte importante. En esta semana, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, cuando se refirió a la decisión del caso de los aviones Tucano, el caso de los Tres Brazos y el caso Odebrecht, que fueron decisiones que ellos más o menos en un documento analizaron, han dicho que esas decisiones tomadas por los jueces ahí constituyen como un fracaso de la justicia dominicana. ¿Cómo usted evalúa esa posición de participación ciudadana? Yo no estoy de acuerdo. Aquí tenemos un gran mal, y es que ocurre con la justicia como ocurre con la pelota, donde en cada grada hay un árbitro. Sí. O sea, en cada hogar dominicano hay un juez que quiere, por conveniencia o porque lo considera así, que le den la razón, que le fallen como él considera. Esa apreciación de participación ciudadana de que todo el sistema de administración de justicia fracasó en el caso de los Tucanos, en el caso de los Tres Brazos, yo preferiría adherirme que lo que fracasó fue la acusación. Es decir, el papel del Ministerio Público. El papel del Ministerio Público, porque hoy en día, y es un discurso que yo he mantenido de manera muy constante, el gran reto que tuvo el Código Procesal Penal a partir del año 2004 fue precisamente el papel del Ministerio Público, porque siempre el Ministerio Público llevaba la acusación. Sin embargo, con la vigencia del Código Procesal Penal, ese papel se redobló. Ese papel se hizo mucho más proactivo, porque es quien debe de llevar no solamente la acusación, sino aportar los elementos lícitos de prueba. Y en materia de corrupción, es muy difícil aportar pruebas sobre la corrupción. Es sumamente difícil. Ese es el caso. Este parece ser este caso, porque hoy en día de lo que se trata en los procesos penales, principalmente es de juzgar la prueba. Correcto. El proceso ya no es como era, donde dependía en gran medida de la íntima convicción del juez. Hoy el juez valora la prueba. Si la prueba no es lícita y es una prueba válida y una prueba contundente, que no haya duda razonable. Hoy en día lo que más se parece a nuestra normativa procesal penal son los juicios norteamericanos. Antes, por ejemplo, la formación mía, yo me gradué, tengo 52 años graduado, 25 de marzo de 1970, pero a mí nunca se me ocurrió buscar un libro de derecho norteamericano, a menos que no sea Sala de Jurado o El Gran Criminalista, que eso era más novelesco que otra cosa. Nunca se me ocurrió buscar un texto de derecho norteamericano, de derecho anglosajón, porque distaba mucho de nuestros orígenes francés, de nuestro derecho. Hoy en día no es así. Hoy no es así. Entonces, uno ve en los juicios norteamericanos el papel de los fiscales, la cantidad de investigadores que tienen, la cantidad de personal técnico, recursos económicos, recursos tecnológicos que tienen. Lamentablemente en la República Dominicana hemos adoptado ese sistema más o menos norteamericano con ese papel activo del Ministerio Público, que ha pasado a ser una parte del proceso, igual que lo es el imputado, ha pasado igual. Sin embargo, el Ministerio Público en la actualidad carece de recursos económicos, técnicos, humanos, con la capacidad suficiente para aportar a los jueces suficientes elementos de prueba de que no haya dudas razonables con respecto a la acusación que formulen.
por lo menos los jueces dicen, y no lo dicen ahora, lo decían siendo yo durante los 14 años y 5 meses que estuve al frente de la Suprema Corte de Justicia, que los procesos penales por corrupción se caían porque las pruebas no eran suficientes. Entonces yo no comparto el criterio de participación ciudadana. Ese es uno de los argumentos con el caso de los 3 brazos, que los jueces decían, no, las pruebas no son suficientes. Se argumentaron eso, en esa dirección. Ahora, ¿qué pasa con estos casos? Que llegan a tener un nivel mediático tan fuerte en las acusaciones contra los imputados, que prácticamente la gente queda como condenada. Entonces yo le preguntaría a una persona que fue durante tanto tiempo presidente de la Suprema Corte de Justicia, en esos casos que se daban también en el pasado, algunos casos que eran muy mediáticos, ¿qué orientación usted más o menos le trazaba a los jueces ante situaciones como esa? Pura y simplemente que no escucharan las noticias, que se fueran a su casa y que no vieran los noticiarios, que no de televisión o de radio, que se vieran a ver novelas, películas, otra cosa, pero que no escucharan, porque de una manera o de otra el juez se permea de todas esas informaciones. Y aquí, en la mayoría de los casos de corrupción, ha habido condenas mediáticas primero que condenas judiciales. Y porque ese es un tema muy delicado, porque un juez que tiene un caso tan sonado mediáticamente, a la hora de tomar una decisión, se le complica. Por eso dijo la Procuradora General de la República, Miriam Germán, dijo el día pasado, bueno, es que la justicia no se puede impartir desde las gradas. Así mismo vi la declaración. O sea, el que se pone a escuchar la gradería, no sale nadie descargado en la República Dominicana. Y debo decirle, mi querido Héctor, que la privación de libertad es la medida más drástica que se puede tomar contra una persona que se encuentra imputada de algún delito. Por eso es que la medida de coerción es la última. La última, sí. Y por eso que la propia Constitución de la República lo coloca también como el último recurso, porque dice que el estado natural del hombre es la libertad. Yo insisto en que debe de dotarse al Ministerio Público de mayores recursos a todos los niveles. De las herramientas necesarias para poder hacer. Tenemos el mismo Ministerio Público con las mismas falencias de antes, con las mismas carencias de recursos a todos los niveles. Entonces, pero ya hay una ciudadanía que exige, que está pidiendo sanciones. Yo no digo si son culpables o no son culpables, eso determinarán los jueces. Sí. Pero sí lo que quiero es que los expedientes sean instrumentados realmente con todas las pruebas suficientes para que el juez no tenga ninguna oportunidad de decir que no hay pruebas suficientes. Sí, entonces en este caso su consejo sería para los jueces, como lo hacía antes, de que ante esa presión mediática a lo mejor no miran ni siquiera para allá. Que se olviden de lo que digan la prensa, que se olviden de lo que digan los medios, que se olviden de lo que digan las redes sociales. O sea, el juez, hay que tomar en cuenta que cada juez de la República, del más humilde juez de paz, firma la sentencia en nombre de la República Dominicana. Correcto. Y la única firma que aparece es la de él y la del secretario. ¿Qué significa eso? Que el único responsable de esa sentencia es ese juez, no son los medios de comunicación. Es correcto. Y en todos los sitios del mundo, y aquí en la República Dominicana no es una excepción, hay lo que se llaman los juicios mediáticos, los juicios paralelos, los juicios que se llevan a nivel de prensa. Hoy en día hay una práctica en algunos profesionales del derecho que la defensa implica también lo que llaman el media tool. Sí, por los medios de comunicación. O sea que tú tienes que comprometerte no solamente a defender en los tribunales, sino ir a los programas de televisión y de radio y a través de las redes sociales fijar una posición en defensa de tu cliente. Sí, que buscan por ser. En la época mía, lo primero que se decía, los pleitos se ganan o se pierden en los tribunales, no en los medios de comunicación. Pero ya es una época totalmente diferente. Diferente, y más ahora con el tema de las redes sociales. Exactamente. Que eso está tomando capital. Pero ese es un buen consejo para los jueces, de que no se dejen presionar por la presión mediática, que también es un recurso que se usa. Ahora yo diría, algunos abogados hasta lo usan, algunos sectores usan el recurso del manejo mediático. No, y lo usan con frecuencia y constantemente. Y además, los jueces, por ejemplo, lo digo con toda responsabilidad, los jueces por presión mediática
están acogiendo todos los dictámenes del Ministerio Público con respecto a las medidas de coerción, con respecto a la privación de libertad, y yo creo que es un exceso. Para mí, los jueces han abusado de la privación de libertad. Y eso puede estar influido por la presión mediática. Obviamente, porque entiende la gente a través de las redes sociales y de otras, y posiblemente fuera de las redes sociales, que si no hay privación de libertad, no hay justicia. O sea, la gente asocia la justicia con la privación de libertad. Imagínate. Y no es solamente la privación de libertad, es una de las medidas de sanción. Magistrado, con su permiso vamos a hacer una pausa y después venimos con otro tema relacionado con eso. Con el permiso suyo. Pausa. porque se hace necesaria esa convivencia del gestor con los sectores líderes de las comunidades en cada uno de los escenarios territoriales del país. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Me comprometo a reiterar que los compañeros y compañeras que hagan su trabajo, que se fajen por el PRD, que se fajen por nuestros candidatos y candidatas para los próximos procesos electorales y que contribuyan a ese fortalecimiento y crecimiento del partido, esos serán reconocidos, serán reciprocados y yo tengo la responsabilidad personal de hacerlo cuando nosotros asumir los gobiernos municipales y asumir el gobierno federal. Continuamos con el tema. Hay una pregunta que yo le quiero hacer ahora, magistrado, que es un tema que a uno le preocupa mucho. Cada vez que hacen una auditoría a un funcionario o a alguien en particular,
yo veo una declaración de, pongamos, un funcionario del Ministerio Público que dice, o del mismo Poder Ejecutivo, vamos a investigar. Y eso de anunciar de una buena investigación no es una violación de derechos, porque cuando una gente una vez le hablan de que lo van a investigar, para la gente ya se entiende que esa persona cometió un delito. ¿Qué usted opina de eso? Mi criterio es que es un abuso. Es un abuso. Es un abuso porque es un atentado a la presunción de inocencia que establece la Constitución de la República. Yo no digo que no lo investiguen. Claro. ¿Cómo sería el procedimiento? Lo que yo digo es que no deben anunciar que lo van a investigar. Correcto. Si usted lo va a investigar, investíguelo, pero no lo anuncie. Porque ante la opinión pública usted queda ya marcado como una persona que está sujeto a investigación. O sea, a Jorge Subero Isa no puede anunciar ni el Ministerio Público, ni la Cámara de Cuentas, ni nadie que estoy sometido a un proceso de investigación. No, sométame. Entonces yo creo que es un gran abuso y un atentado a la presunción de inocencia del ciudadano que se ve en una situación similar. Pero está ocurriendo muy frecuentemente. Con mucha frecuencia, pero es un abuso. O sea, el hecho de que la frecuencia no lo convierte en que no sea un abuso. Es una vía abusiva, y yo presumo que en un momento determinado se pronunciarán los jueces a través de una sentencia, principalmente el Tribunal Constitucional, que tiene un papel muy activo en la materia, con respecto a la protección a la presunción de inocencia. ¿Y qué habría que hacer para que eso se produzca? Porque es la verdad que hay que poner un alto en el camino, eso, porque a cualquier gente... Lo que pasa es que nadie le va a llamar la atención a esos funcionarios, porque es cuestión de ganar opinión pública. Muchas veces los funcionarios, no solamente del Ministerio Público, sino de otros niveles, hacen esos anuncios, muchas veces estrambóticos, con la finalidad de ganar opinión pública. Creen que con eso están ganando terreno. Correcto. Pero realmente desde el punto de vista legal. El problema es que nosotros queremos muchas veces aplicar justicia sin respetar el debido proceso. La tutela judicial es un principio fundamental de nuestro derecho. O sea, no es que usted sea culpable, es que usted sea culpable y le prueben usted su culpabilidad de conformidad con la normativa establecida. O sea, por eso se llaman procedimientos, porque son procesos, son etapas, y en cada etapa hay que agotarla conforme a la Constitución y conforme a las leyes. Maestra, pero ha estado ocurriendo mucho de que, inclusive ya vamos a decir expedientes o auditorías hechas por la Cámara de Cuentas, que se hacen públicas. Y como que son como hechas, moldeadas para un caso específico de lo que tenemos ahora mismo en los tribunales. Y eso no es una práctica negativa también. Claro, es que muchas veces es que no debe de filtrarse. Primero, con las auditorías de la Cámara. De la Cámara de Cuentas, que a veces son auditorías inclusive preliminares. Son borradores. Exactamente. Son preliminares porque la ley de la Cámara de Cuentas establece que son preliminares hasta tanto se le notifique a la parte afectada, al órgano que se encuentra sometido a investigación, que se defienda. A mí me ocurrió cuántas auditorías, a mí me hicieron creo que 14 o 15 auditorías. Por el tiempo que estuvo ahí, claro. Me lo hicieron por todo el tiempo y no encontraron nunca nada. Pero no recuerdo que se filtrara a la prensa un preliminar de la auditoría. No, eso Sin embargo, ya hoy en día te va condicionando a la opinión pública de que hay un preliminar de auditoría que muchas veces se filtra, otras veces la filtran. Generalmente la filtran con fines que no son los mejores. Inclusive algunas hasta de la propia Contraloría, que la han estado filtrando borradores. Sí, yo no tengo prueba, no tengo evidencia de que de la propia Contraloría o de la propia... o sea, auditoría hecha por la Contraloría, que yo quiero decir, sí. Pero salen de algún sitio. Sí, sí. Yo quiero decir que auditoría que hacen en la Cámara de Cuentas o que hacen en la Contraloría, la filtran, no quiere decir que sea la Contraloría ni la misma Cámara de Alguien Cuentas. la filtra, y muchas veces la filtran hasta los propios abogados. Es algo y es una práctica que también es muy frecuente y muy dañina. Yo creo que son dos cosas que van de las manos. Primero, no debe de anunciarse primero que una persona está sometida o lo van a someter a un proceso de investigación. Ese es uno.
Y segundo, que no deben de darse a conocer las auditorías a menos que ya sean auditorías definitivas. ¿Usted tuvo conocimiento del tema que se debatió con el caso del expresidente Danilo Medina, de que hubo una persona que dijo que se estaba investigando? Y cuando a él le preguntaron, él dice, yo no tengo conocimiento de eso. Sí, no, yo creo que en alguna ocasión me referí yo a eso diciendo que no, que fue un abuso. O sea, si usted tiene algo contra el presidente, el expresidente o el presidente Danilo Medina, sométalo. Claro. Pero usted no puede anunciar que lo van a someter en un proceso de investigación. Eso es abusivo. O sea, el ciudadano, hay una presunción de inocencia que a usted no se le puede tocar. Si usted entiende como Ministerio Público, como autoridad persecutora que contra ese ciudadano hay algún hecho ilícito, sométalo, pura y simplemente, Claro. usted no tiene que anunciarlo. Claro, eso es sí, eso es realmente es algo que está sucediendo con mucha frecuencia ahora y es muy dañino. Otra parte, magistrado, el tema de la famosa independencia del Ministerio Público. Que sabe que hay un debate, se ha planteado una reforma constitucional de que para lograr eso, para establecerlo institucionalmente. Y a mí que me ha tocado trabajar en el diálogo del Consejo Económico y Social, ahí se ha debatido ese tema. Y lo que se ha planteado claramente es que, primero, que actualmente hay cierta independencia del Ministerio Público con la Constitución y las leyes que tenemos ahora. Pero también que para mejorar eso no habría que modificar la Constitución. Yo he oído pronunciamientos suyos de que no es el momento, bajo este argumento, de modificar la Constitución. Profundice un poquito más. Mire, yo creo que el país tiene demasiados problemas ahora. Cualquier modificación constitucional crea inquietudes en la ciudadanía. Este es un país que entendemos que modificando la Constitución resolvemos todos los problemas y no es así. Aquí tenemos una mala práctica también de tratar de, a través de una ley, resolver los problemas. Sí, claro. Cada vez que hay una ola de delitos, una ola de delincuencial, recurrimos al aumento de las leyes. Eso no resuelve absolutamente nada. Hay como una cultura de eso aquí. Es una cultura de tratar en el Congreso de resolver los problemas sociales, Sí. que realmente no tienen que ver nada con la ley. Por eso que yo creo que en la actualidad no es propicia, es extemporáneo hablar de una modificación a la Constitución, principalmente con problemas prioritarios que tenemos. Con la guerra de Ucrania, con Rusia, tenemos COVID, tenemos ahora la viruela del mono. Toda Hay esa una amenaza. serie de elementos que tienen prioridad con respecto a lo que es la modificación de la Constitución. Por eso que yo creo que no es el momento. En cuanto a la independencia del Ministerio Público, nadie le cabe duda de que la actual Procuradora General de la República y la propia Procuradora Directora de la Persecución, Jenny Berenice, son dos personas independientes. O sea, yo no tengo ninguna duda. Ahora, yo quiero no personas en el Ministerio Público independiente, sino un Ministerio Público independiente. Por primera vez que yo recuerde, en la historia del país se está hablando de la independencia del Ministerio Público. Nunca nadie habría tratado la independencia del Ministerio Público porque no era problema. Claro. ¿De qué se hablaba? De la independencia del Poder Judicial, De los jueces, la independencia de los hablan, jueces. sí. Pero hoy nadie habla de que los jueces son dependientes. Los jueces no dependen en la actualidad de nadie. O sea, de la Judicatura Nacional nadie puede tener duda de su independencia. Ahora, lo que está sobre el tapete es la independencia del Ministerio Público por primera vez en la historia. ¿Por qué? Esa independencia del Ministerio Público surge a consecuencia de la persecución contra la corrupción. Sí. Yo he dicho, y no lo digo ahora, lo he dicho siempre, que en la República Dominicana la lucha contra la corrupción es cíclica, porque solamente se da cuando hay un cambio de gobierno. Desde que eso pasa. Desde que cambia un gobierno, ahí viene la lucha contra la corrupción de los funcionarios pasados. Está tan asociado una cosa con otra que yo entiendo, el primero que propuso que se separara, que el Ministerio Público, que el Procurador General de la República, perdón, sí,
que no fuese designado por el presidente de la República fui yo. Y lo hice a los 10 años de cumplir los 10 años en la Suprema Corte de Justicia. Yo decía, no es posible que el Procurador General de la República dependa de un decreto, del humor con que amanece al otro día el presidente de la República. Sin embargo, hoy, 12 o 13 años después, yo he llegado a la conclusión y he dicho lo siguiente. El problema de la asociación que hace la gente con el vínculo del presidente de la República y el Procurador General de la República está íntimamente relacionado con la lucha contra la corrupción. Leonel Fernández, por ejemplo, Leonel Fernández plantea, y me lo dijo a mí varias veces, y lo ha dicho en varias ocasiones, yo creo que el Procurador General de la República debe seguir siendo designado por el presidente de la República porque es la única representación que tiene el presidente de la República en el Poder Judicial. Exactamente. De acuerdo. Y lo ha dicho públicamente ahora también. Y lo ha dicho también. Sí. Y él cree en eso. Sí. O sea, es un criterio doctrinal que él tiene. O sea, no es una concepción individualista de Leonel Fernández. Y pone de ejemplo a Estados Unidos. Él cree en eso. Sí. Y la mayoría de los países, yo creo que todos los países. Sí. Ahora, yo he dicho, vamos a conciliar los intereses. Vamos a seguir que el presidente de la República siga designando al Procurador General de la República. Pero vamos a separar el Departamento de Lucha contra la Corrupción de la Procuraduría General de la República y vamos a dotarla de autonomía funcional, administrativa y económica. Entonces ya no vamos a tener ese problema, porque es que en la República Dominicana, a ningún presidente de la República se le ha ocurrido nunca llamar al Procurador General de la República para que se ponga en libertad o para que se aminore la pena, que se hable con los jueces o para que soliciten contra una persona que ha cometido, por ejemplo, un hecho de sangre, un delito común. Claro. Sino ha habido siempre el problema con la corrupción. Entonces, si nosotros dotamos a la Dirección de Persecución contra la Corrupción de autonomía total, que no dependa del presidente ni del Procurador General de la República, que lo designe, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, sí, ya garantizamos totalmente esa independencia. Claro. Entonces, yo creo, me he inclinado en los últimos tiempos, mi pensamiento ha evolucionado a llegar a conciliar esos dos intereses. O sea, que en esa separación. En esa separación. Interesante propuesta en ese sentido, porque es verdad que con el asunto del Ministerio Público, su designación ese es uno de los temas. Inclusive la inclusión del procurador en el Consejo de la Magistratura también es un tema que en este caso no sería ningún problema. Que no tiene ningún problema. Además, pero yo no entiendo por qué eso fue Leonel Fernández que se le metió en la cabeza de tener al procurador un voto más. Bajo ese concepto que él tiene. Pues él lo hizo, eso se discutió hoy. Bueno, con el permiso suyo vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir después de ahí con ese tema de la independencia, que está muy interesante. Y le voy a hacer otra pregunta sobre eso. Pausa. pero sobre todo de saber que hay un compromiso de trabajo para que el PRD siga creciendo y fortaleciéndose. Y ese compromiso va desde la alta dirección del partido hasta ustedes, que son parte importante aquí de lo que va a significar la dirección del PRD en el municipio de Consuelo.
nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Siéntase con confianza, con esperanza y con la seguridad de que vamos adelante. Vamos adelante, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y esta no va a ser la excepción. Bueno, vamos a continuar con esta parte de la independencia, porque este es un tema interesante. Y me gustó esa separación, que antes se hablaba de la independencia de los jueces y no se hablaba del Ministerio Público, y ahora la cosa es al revés. En su gestión, magistrado Suero, usted actuó con mucha independencia. ¿Cómo fue que usted lo hizo? Totalmente. Primero, porque lo primero y lo más difícil es decir no la primera vez. Y yo dije no desde la primera vez. Además, que yo creo que es muy importante, demasiado importante diría yo, cómo se llega a las posiciones. Exactamente. Yo creo que la clave está cómo llega usted a una posición. ¿A quién le debe usted el favor de que quién habló por usted? ¿O a quién usted le dijo que hablara por usted? En el caso mío, hablo del mío, y creo que como yo, la mayoría de mis compañeros de la Suprema en el 97, yo no busqué esa posición. A mí me buscaron y me fueron a buscar. Es una circunstancia muy diferente. Es una circunstancia muy diferente. Sí. O sea, había razones de política, hasta de harta política, de que yo no ocupara una posición que yo ocupaba en un momento, pero que no había inconveniente que yo ocupara otra, incluso de mayor prestigio y de mayor responsabilidad. Exactamente. Y así se hizo. Pero yo no le debo la posición a nadie, pero se dio una circunstancia que las fuerzas políticas de la nación, sin excepción, estuvieran todas de acuerdo. Le apoyaron. Los grandes líderes políticos del país, todos lo apoyaron. Las iglesias lo apoyaron. El empresariado lo apoyó. La clase trabajadora lo apoyó. Y tanto lo apoyaron que fueron los que sirvieron de testigos en las reuniones del 97 del Consejo Nacional de la Magistratura. Todos estuvieron ahí presentes. Y fue una Suprema Corte de Justicia que nació con una legitimidad increíble. Y yo creo que fue un proceso irrepetible porque los grandes líderes dominicanos de esa época han desaparecido. Hoy en día hay que buscársela. Y a partir de ahí se avanzó mucho en la justicia, porque es que también la circunstancia en que surge esa Suprema Corte de Justicia le favorecía también, porque tenía ese gran Bueno, apoyo. es que una cosa es la consecuencia de la otra. Sí. O sea, yo hablaba del nacimiento y que el nacimiento de quien usted le debe el favor depende si usted está comprometido o no. Como nosotros no le debimos a nadie el favor, y específicamente yo no tenía que complacer a nadie. Y yo actuaba de manera, y yo le puedo decir... Con presidentes diferentes. Con presidentes diferentes. Y debo decirlo, que respetó siempre el presidente Leonel Fernández y el presidente Hipólito Mejía, respetaron siempre las decisiones del Poder Judicial. Quizás Hipólito lo hizo con más gallardía que Leonel Fernández, porque Leonel Fernández con la sentencia que no estaba de acuerdo, iba y defendía su posición. Hipólito decía, no,
Hipólito, eso está bien. Por eso que yo decía que el presidente de la República que más respetó la independencia del Poder Judicial se llama Hipólito Mejía. Pero a mí nunca, ni Leonel Fernández, ni Hipólito Mejía, ni ninguno de los ministros o funcionarios, secretarios de la época se atrevió ni siquiera a sugerirme qué debía hacerse en un sentido o en otro. Y nosotros pasamos por un momento difícil, no solamente en la parte política. A mí me tocó la parte, una parte que me tocó muy directamente, que fue de la crisis bancaria del 93. Sin embargo, ni siquiera en esa ocasión se acercó absolutamente nadie. O sea, yo creo... Y ese fue un proceso ejemplo para el país. Que fue un ejemplo, porque la gente dice ahora que... Los ricos no caían presos. ¿Cómo que no cayeron? Y no cayeron presos todos los dueños de los bancos y de los medios de comunicación. No, eso fue lo más grande, eso fue un caso. O por entonces, ¿cómo vamos a decir que los blancos no caen presos? Que era que los de los ricos no cayeron presos. Lo que pasa es que la independencia, vuelvo sobre la independencia. Tiene que ver mucho con la persona. Sí, no hay duda. Yo creo que más que sí. Yo creo que eso es lo más fuerte. La independencia es un criterio de conciencia. Porque mira el caso de la procuradora de ahora. Nadie se le ocurre pensar. Nadie. Por la persona que es. Sí, porque todo el que la conoce, su trayectoria, pero sabe. Eso no significa que realmente, que efectivamente, orgánicamente, el Ministerio Público sea independiente, porque va a depender de cómo maneje el presidente de la República. Sí, exactamente. Ahora, yo quiero asociar esto, Héctor, con algo que es muy importante, de la independencia de los jueces. Sí. Cuando a nosotros nos nombraron en la Suprema Corte de Justicia, ahí habían jueces que habían superado la edad de los 75 años. Claro. Caso de Margarita Tavares y otros más. O sea, nosotros nos dijeron que era una inamovilidad absoluta, que nosotros íbamos a estar ahí hasta que nos quisiéramos estar, o a la edad de retiro, o que nos muriéramos. Eso es clave. Eso fue fundamental. Sí. Yo planteé en una ocasión, yo dije, mire, pero yo creo que es mucho tiempo y hay que darle oportunidad a los jueces de abajo para que vayan subiendo. Porque si esperan que uno de los jueces de nosotros se muera, a pesar de que en mi gestión se murieron varios, murió Campillo, murió Nene Giuliani, murió Julito Ibarra, murió Margarita Tavares, en mi gestión. Era gente todo de mucho nivel. De peso. Entonces, yo decía, bueno, pero es mucho tiempo y yo creo que hay que renovarse, hay que darle mayor. A pesar de que Leonel Fernández siempre planteó que era imposible que un juez se retirara a los 75 años cuando estaba en plenitud de sus conocimientos. Eso lo dijo públicamente varias veces. Sin embargo, fue el partidario de que se renovara y que en la Constitución del 2010 fueran por 7 años. Yo siempre creí que la designación por los 7 años y que la posibilidad de evaluación era un error, por lo siguiente. Yo planteé en una ocasión, y vuelvo a repetirlo, planteé en una ocasión que fueran 10 años. 10. Y ya. ¿Por qué? 10 y no más. Y no más. ¿Por qué? Porque en los procesos de evaluación, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura, en la Casa de Gobierno, es muy difícil decirle al presidente de la República no. Entonces, cuando ya se está acercando el periodo de evaluación, comienzan los rejuegos políticos. El cabildeo. Comienza el cabildeo. Entonces, si nosotros pensamos en 10 años, en muchos países, por ejemplo, Puerto Rico son 10 años. Y ya. Entonces, duró 10 años y lamentablemente se fue. Por más buen juez que usted sea, usted se va. Ha ocurrido. Nosotros llegamos a aceptar el criterio de la justicia norteamericana hasta que se murieran. Yo conocí, por ejemplo, al anterior juez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, tenía 98 años cuando yo lo conocía, que yo cuántos años tenía en hasta que se muriera. Pero ya el pobre hombre no podía nada. No podía con nada. No. Pero a nosotros, repito, la idea que nos vendieron, con que nos conquistaron, mejor dicho, la idea con que nos conquistaron a nosotros era que íbamos a permanecer para siempre en esa posición. Sin embargo... El estilo norteamericano. El estilo norteamericano, esa fue la idea. Nos sorprendió en el año 1998 con la ley de carrera judicial que lo limitaron a 4 años por una represalia de parte del Congreso, porque nos habían enviado de diferentes partidos políticos una lista de los
candidatos que ellos querían que le A nombráramos jueces. como jueces, y Exacto. nosotros esa lista no le hicimos caso. En represalia a eso, el Congreso Nacional aprobó la ley de carrera judicial y limitó a 4 años. Y nosotros, por una instancia de la Fundación de Institucionalidad y Justicia, FINJU y otro más, lo declaramos inconstitucional. Ahí fue que vino el tema. Pero los 10 años ahí no van a depender de la voluntad ni de cabildeo. Si lo dejan así, a los 10 años se fue y ya. Eso es importante. Sí. Magistrado, un tema que ya estamos llegando al final de la entrevista importante. Con todo estos temas de la famosa inseguridad, que se habla mucho de la policía, que juega un papel importante, que es una gran preocupación de la sociedad dominicana, también se habla del papel de la justicia y el papel del Ministerio Público. Que el papel que deben de jugar en una situación como la que tiene ahora mismo nuestra sociedad, con esta inquietud que tiene a todo el mundo consternado de los hechos de violencia, de delincuencia, lo que se califica como el estado de inseguridad que vive esta sociedad. ¿Qué usted nos puede decir con relación a eso? Porque la gente dice, pero los jueces que sueltan a esos delincuentes, y otros dicen, el Ministerio Público no actúa. ¿Qué usted dice de eso? Mire, el asunto es complejo. Yo recuerdo que durante el gobierno de Leonel Fernández, creo que en el primero, seguro en el primero una vez, y después cuando regresó 1 o 2 veces, él convocó a Palacio, minicumbre, el jefe de la policía, del ejército, las Fuerzas Armadas, el procurador, el Ministerio de Interior y Policía, para tratar el tema de la inseguridad. O sea, siempre está presente el tema de la seguridad. La seguridad no se determina ni se elimina por un decreto, ni por una ley. Son cuestiones sociales que hay que tomar en cuenta. El origen de los problemas. ¿Qué es el origen de eso? Entonces, yo no logro entender por qué le atribuyen a los jueces en la actualidad, por ejemplo. El juez penal hoy en día es un juez que es un tercero imparcial a quien le llevan las cosas. No es como antes que existía el juez de la instrucción. El juez de la instrucción antes era un juez auxiliar del Ministerio Público que cuando veía que el Ministerio Público no sometía a las pruebas suficientes, él salía a buscarlas. El mejor caso, yo a veces lo refresco en mi memoria, fue de una célebre película que se exhibió aquí en la época de Balaguer, se llamaba Z. Sí. No se la famosa. recuerda, la película Claro. Z, donde el papel del juez de la instrucción, que es exactamente igual todavía, porque en Francia no tiene el juez de la instrucción como lo teníamos nosotros antes. Hoy en día no. Hoy en día el juez de la instrucción aquí, el juez de la instrucción es un tercero imparcial. Si usted no le lleva la prueba en bandeja de plata, todo, él no sale a buscarla. Exacto. Entonces yo no sé por qué entiende la gente que el Poder Judicial tiene que ver con la seguridad. La seguridad depende de los organismos de seguridad del Estado. Sí. Hay la percepción que dicen, la policía lo agarra preso y los jueces lo sueltan. Bueno, pero es que ahí volvemos a lo mismo. Es que es lo que estamos hablando. Volvemos a lo mismo. Si el Ministerio Público no carece de los elementos necesarios para hacer una buena acusación, va a pasar lo mismo. El Ministerio Público necesita de buenos investigadores. Y ya sabemos que es por ahí que va la necesita cosa. De buenos criminalistas, de buenos penalistas, de recursos económicos, de laboratorios. O sea, necesita de una serie de recursos técnicos que carecen en la actualidad y no pueden desempeñar el papel. Cuando usted habla de la parte presupuestaria para el Ministerio Público, pudiéramos decir que también eso atañe a la justicia también. En obviamente. Hay debilidad en términos presupuestarios. Es la misma ley, la misma falencia que tiene el Ministerio Público tiene la Administración de Justicia, la Judicatura. Pero como estamos hablando del Ministerio Público, he centralizado mi atención con respecto al Ministerio Público. Yo dije que con la vigencia del Código Procesal Penal, el gran reto era para el Ministerio Público más que para los jueces. Tanto es así que un año antes de entrada en vigencia el Código Procesal Penal, ya la Suprema Corte de Justicia y los jueces inferiores dominaban perfectamente el Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público no. Esa visión que usted tiene es clave si se quiere luchar contra la corrupción. O sea, porque hay que tener una visión clara de dónde que está la gran debilidad. Porque no solo luchar también contra el problema del delito, del crimen, sino también por el problema de la corrupción. Esa es una gran debilidad si hay un Ministerio Público. Porque la corrupción es que hace ruido. Exactamente.
se hace una muerte, por ejemplo, que mataron a balazos en un barrio o hirieron a una persona en un bar, son casos que alteran realmente a la sociedad, pero no tienen la connotación mediática que tiene un acto de corrupción. Magistrado, hemos llegado al final. Nos faltó tiempo para otro tema, pero esta es la primera entrevista, seguiremos. De acuerdo. Le agradezco esta gran oportunidad y yo sé que ha sido un programa muy interesante con temas muy de actualidad. Gracias por acompañarnos, magistrado. Gracias, Héctor, por esta invitación. Bien. Pausamos. Me comprometo a reiterar que los compañeros y compañeras que hagan su trabajo, que se fajen por el PRD, que se fajen por nuestros candidatos y candidatas para los próximos procesos electorales y que contribuyan a ese fortalecimiento y crecimiento del partido, esos serán reconocidos, serán reciprocados y yo tengo la responsabilidad personal de hacerlo cuando me toque asumir los gobiernos municipales y asumir el gobierno federal. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. ya sea en sus condiciones también de regidores, directores vocales, porque se hace necesaria esa convivencia del gestor con los sectores líderes de las comunidades en cada uno de los escenarios territoriales del país. En el comentario de hoy quiero referirme a un tema muy preocupante. En esta semana fue publicado en un trabajo de investigación hecho por la periodista Adis Burgo de CDN, un trabajo de investigación relacionado con los pacientes que tienen salud pública de enfermedades
catastrófica, donde se denuncia que han muerto cerca de 8 pacientes. Y todo esto se debe a que los medicamentos de alto costo para enfermedades catastróficas no aparecen en ese lugar de salud pública. Y eso ha ocasionado la muerte de estos pacientes. Eso es algo preocupante y es algo que debe mover a la reacción de las autoridades dominicanas. Se está hablando de que en esa área de salud pública de enfermedades catastróficas con pacientes que utilizan medicamentos de manera permanente, estamos hablando de cerca de 15.000 pacientes que hoy tienen dificultades para conseguir su medicamento, con qué mantenerse prácticamente vivo. Yo creo que estas son de las cosas que un gobierno tiene que ponerle atención, como le llaman, A1, de urgencia. No se puede argumentar que tienen que esperar más tiempo, que tienen que esperar semanas, porque es que estas son enfermedades que esos pacientes sin su medicación prácticamente quedan condenados a la muerte. Eso a mí me impactó de una manera muy fuerte, porque hay que colocarse en el lugar de estas personas, que en su mayoría son personas de escasos recursos. Así es que esta denuncia no puede caer en el vacío y ojalá que el Ministerio de Salud Pública, que el propio Consejo Nacional de la Salud, donde está el doctor Lama, pongan atención a esta situación. Y más que a ello como funcionario, yo quiero llamar a la sensibilidad del presidente Luis Abinader, que sé que es una persona que este tipo de cosas le deben de impactar. Asuma directamente esa situación, porque son gente pobre tratando de sobrevivir con una enfermedad catastrófica que lo único que hace el tratamiento médico es tratar de prolongarle un poco más la vida. Y hasta eso no se le puede negar a un dominicano necesitado. Hay que poner la atención a uno y hay que ponerse de emergencia en resolver esa situación. Hemos llegado al final de nuestro programa, así vamos, y esperamos contar con ustedes para el próximo domingo. Gracias por su atención y bendiciones para todos.